La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, descubrir, compartir con usted la palabra de Dios es una oportunidad lindísima para mí para aportar a su vida de fe, para que hagamos un alto juntos, hagamos un alto y dejemos que la palabra penetre en nuestra vida, que la palabra se adentre en nuestra existencia. No es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Yo creo en el Dios que inspiró esta escritura. Yo creo en la iglesia que me da esta escritura. Pido al Espíritu Santo que fluya en tu corazón, en tu mente, para que juntos podamos meditar un poco en este tiempo acerca de una frase que me llama la atención del Evangelio. Crucemos a la otra orilla. Crucemos a la otra orilla. Y usted dirá, bueno, ¿y eso de qué va a hablar el hermano Osorio? Bueno, ya. Vamos al Evangelio, San Marcos, capítulo 4, versículos 35 y 36. Los biblistas titulan este extracto del capítulo 4, la tempestad calmada, ¿no? Cuando Jesús va en la barca, y Jesús duerme y todo esto, ¿no? Pero leo solamente versículos 35 y 34 del capítulo 4 de San Marcos. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaban e iban otras barcas con él. Me detengo ahí, porque ¿qué implica esa frase de pasemos a la otra orilla? Esa es la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús es no nos quedemos acá, ahora vayamos allá, pero tenemos que pasar a la otra orilla, o sea, tenemos que atravesar este lago, tenemos que pasar de este extremo al otro extremo. Vamos para allá. ¿Qué tiene que ver esto con la vida espiritual para un cristiano católico? Bueno, para mí como cristiano católico es tiene un significado. Voy a hablar de dos aspectos que he meditado y que espero te ayude a ti en tu vida cristiana como católico. La primera, que la vida de fe no es rutinaria. La vida de fe no es quedarnos estacionados en esto. No. Está bien, pasamos un momento, está muy bien, pero ahora dice Jesús, no, ahora vamos allá. O sea, pasemos a la orilla, vamos allá. Entonces, lo primero, la vida de fe no es rutinaria. Siempre hay novedad del Espíritu. Siempre el Señor nos lleva a experiencias diferentes. Siempre el Señor nos promueve a la novedad que nos da su amor. Lo primero. Segundo, apertura a esta novedad. Ya, si la vida de fe no es rutinaria, yo tengo que aprender a abrirme. Tengo que aprender a ser dócil. Tengo que aprender a entender que es el Señor el que me va impulsando, me va llevando. Quizás alguien te ha invitado a ti, por ejemplo, a recibir una formación para delegado de la palabra, para catequista, un curso sobre liturgia, no sé. Eso es pasar a la otra orilla. Eso es llevarte a una experiencia diferente. Quizás tú has sido como católico, sí, voy a misa, sí, vamos, rezamos el rosario, como me encontré a una pareja que me dice, no, nosotros estamos en una comunidad ahora, estamos yendo una vez a la semana a nuestra comunidad y nos va gustando, decía la señora, esa experiencia comunitaria y le voy entendiendo más ahora a la misa y voy adentrándome y me acompaña mi esposo. Eso es ir a la otra orilla. Entonces, ¿qué significa para un católico el crucemos a la otra orilla? Que la vida de fe no solamente de un domingo, que la vida de fe no es rutinaria, no solamente de rezar, la vida de fe de experiencia. La vida de fe es de una vivencia continua. Y segundo, que ese crucemos a la otra orilla implica mi voluntad.
mi interés, mi deseo. El Señor tiene sus razones para hacernos mover hacia la otra orilla. Tiene sus razones, tiene su proyecto, tiene sus deseos. El que me mueva a la otra orilla, el que mueva mi matrimonio, a mis hijos a la otra orilla. O sea, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Pero también involucra mi voluntad. Involucra mi voluntad. Ir a la otra orilla, no porque el Señor me lleva forzado, no porque me agarró del cuello y me lleva del pelo. No. A la otra orilla es la propuesta de Jesús. Ir a la otra orilla es atreverte a salir de tu zona de confort, atreverte a dejar este estilo de vida y lanzarte a una experiencia diferente. ¿Y qué implica eso? Implica riesgo, implica temores, implica inseguridades. Eso es como cuando te dicen a ti, por ejemplo, ¿podría usted hacer la primera lectura o podría leernos el Salmo responsorial? ¿A qué te está invitando el Señor a ti? A ver, cuéntame. ¿A qué te está invitando? ¿Sabes a qué? A ir a la otra orilla. A ir a la otra orilla. Atrévete. Despójate de tus miedos, de tus inseguridades. Si te están invitando a formar parte del grupo de lectores, a ser catequista, ministro de la comunión, lo que sea, es responsable de algún grupo, eso es ir a la otra orilla. Pero tú te dices, no, es que no estoy capacitado, no, es que no estás dispuesto a ir a la otra orilla, no estás dispuesto. Y Jesús no va a forzar a nadie. ¿Por qué? Porque esa frase, pasemos a la otra orilla, implica docilidad, implica obediencia. ¿Qué tan obediente, qué tan dócil eres tú como para atreverte a pasar con Cristo a la otra orilla? No vas solo, va el Señor contigo. ¿Qué tan dispuesta estás tú a pasar a la otra orilla? Hay confianza en el que te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Pasemos a la otra orilla. Pasemos, ven, atrévete, ven conmigo. Pasemos a la otra orilla. Ya no quiero tenerte aquí. Ya no quiero tenerte aquí, pasar a la otra orilla. Obedece, ven para acá. ¿Y qué implica pasar a la otra orilla? Lo voy a decir así por mi experiencia personal. Renunciar a nuestras seguridades. Renunciar a nuestras seguridades. No, es que tengo pena. No, es que me da miedo hacer el ridículo. No, es que yo nunca lo he hecho. Pasemos a la otra orilla, te dice Jesús. Ven, tranquilo, tranquila. Confía en mí. Pasemos a la otra orilla. Eso es como algo que escuché en un grupo de oración de hombres, que dijo un hombre, miren, en la vida yo he aprendido a ser atrevido, decía el hombre, y decía él, ¿saben ustedes que uno de mis primeros trabajos, decía él, fue de conductor? Y por necesidad yo tuve que mentir, dijo el hombre. A ver, le dijo uno, ¿cómo así? Sí, me dijeron que en una empresa había oportunidad, pero era conducir un carro y yo no sabía manejar. Pero la necesidad era tan grande que fui y me entrevistaron y me dijeron, ¿sabe manejar? Sí. Sin saber manejar. Ok. Preséntese tal día. Dice, tenía como 2 semanas para presentarme y en esas 2 semanas le pedí a mi cuñado que me enseñara a manejar. ¿Te das cuenta? Ese pasó en la otra orilla, por necesidad o qué, pero pasó en la otra orilla. O sea, ese es el sentido del mensaje. O sea, ser atrevidos, tener esa disponibilidad, ese interés, ese anhelo, ese deseo. Pero
pero tenemos que aprender a ser dóciles, tenemos que aprender a ser obedientes, aprender a renunciar a nuestras propias seguridades. Pasar a la otra orilla implica enfrentar miedo, inseguridad, incertidumbre, incomprensión, angustia. ¿Quién no lo ha vivido? ¿Quién no lo ha vivido? Pasar a la otra orilla es confrontarnos con nosotros mismos. Implica poner de tu parte, darte cuenta que es lo mejor, que te conviene, porque brota del deseo de Jesús. El Señor te quiere llevar a una experiencia diferente, a una experiencia mayor, a una vivencia de fe más profunda, pero tienes que pasar a la otra orilla. Debes de tomar la decisión si te quedas o pasas con Él. Hay mucha gente en diversas comunidades, diversos movimientos apostólicos, que no han pasado a la otra orilla. Están en la comunidad, pero su vida no huele a Cristo. Siguen con la misma conducta, el mismo comportamiento, chismosos, violentos, agresivos, indiferentes y todo, pero están en la comunidad. Pero pasar a la otra orilla implica conversión, implica renuncia, implica decisión. Por eso es que Jesús, a mí me gusta este texto y lo he reflexionado, porque entender que pasar a la otra orilla no es ir solo, no es ir sola, no es en comunidad. Lee el texto. Dice, versículo 36, despidan a la gente y le llevan en la barca, despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. O sea, no vamos solos. Ir a la otra orilla no es que te agarre el Señor a ti solo, a ti sola y te lanza. No, vamos en comunidad, vamos en compañía de otros allí. Por eso es que la vida eclesial es en comunidad, pero tengo que ir a la otra orilla. Tengo que ir a la otra orilla. Y ese es el sentido, y hay que aprender algo hoy. La fe es progresiva. La fe es gradual, y cada vez voy a la otra orilla. Cada vez que yo preparo una reflexión, cada vez que sirvo un retiro, cada vez que predico una jornada, cada vez que oro, cada vez que me confieso, cada vez que comulgo, cada vez que reconozco mi error, me reconcilio con mi esposa, le pido perdón a alguno de los hijos, cada vez es ir a la otra orilla. Vamos de orilla en orilla, nos va llevando el Señor, porque lo que aspira el Señor es a que tengamos una fe adulta, a que maduremos espiritualmente. No vas a madurar quedándote en esa orilla de toda tu vida. No. Pasar a la otra orilla también significa enfrentar desafíos, enfrentar retos desde tu fe y tu esperanza. Hace poco tuve el privilegio, la oportunidad de servir el taller de predicación querigmática a nivel de la arquidiócesis. Y conversaba con algunos de los participantes y me acuerdo que fueron personas muy maravillosas, muy dóciles. La iglesia tiene una riqueza laical estupenda. Pero muchos de ellos se enfrentaron primero su propio miedo, su inseguridad, su temor. Hermano, pero es que yo nunca he predicado, yo nunca he hablado de Jesús, hermano, pero no me vaya a pasar a mí al frente, me dijo una señora. A mí no me vaya a pasar al frente porque me muero, porque yo nunca lo he hecho. Pero allí estaban. Pasaron a la otra orilla. Pasaron a la otra orilla. Entonces, enfrentar desafíos, retos desde la fe y la esperanza. Entender que no viajamos solos. Principalmente el Señor nos acompaña. El Señor nos acompaña. Entonces, es saber entender que también hay otras barcas, también hay otras personas que están siendo invitadas a pasar a la otra orilla, que no solamente soy yo, sino que somos
el pueblo de Dios que tenemos que atrevernos a pasar a la otra orilla, movernos, porque ese es el tema de la fe. El tema de la fe es que la fe no es estática, la fe nos lleva a estar en movimiento, vayan y prediquen, dice Jesús. Entonces, la fe es eso, la fe me mueve, la fe me mueve a dar testimonio, la fe me mueve a servir, la fe me mueve a amar, la fe me mueve a perdonar, la fe me mueve a anunciar a Jesucristo, la fe me mueve a vivir cristianamente. Entonces, eso es pasar la otra orilla también. Y para pasar a la otra orilla, también debemos de entender que vamos a pasar por aguas profundas. No todo está al mismo nivel. Hay aguas más profundas. Hay momentos donde son aguas profundas, otras más profundas y así. O sea, es atrevernos a entender que es el Señor que nos va guiando, que es el Señor el que nos acompaña, que es el Señor el que nos va guiando, Él nos va inspirando. Él es el que tiene control. Él sabe la razón del por qué te está diciendo hoy pasa a la otra orilla. Cada uno de nosotros debemos de tener y desarrollar una capacidad, espiritualmente hablando. ¿Sabe cuál es? La capacidad de desinstalarnos. Desinstálate. Desinstalarte es saber entender que Dios tiene un plan para ti. Que no solamente es asistir o participar de tu comunidad, que tiene un proyecto de vida para ti. Desinstálate. Deja que el Señor te impulse, te anime, te inspire. Y llevar e ir a la otra orilla es ir descubriendo la gracia de Dios en tu vida. Es ir dándote cuenta de la riqueza que tiene Dios en la iglesia. A mí el Señor me llamó a desinstalarme espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Nací en una comunidad de renovación carismática, pero nací para la iglesia, para la iglesia. Desinstálate en el sentido de que si el Señor te está llamando a un servicio, ese servicio es eclesial. Disfruta de ese servicio eclesial. Vive ese servicio eclesial. Entonces, pasar a la otra orilla es abrir la mente, es entender que la iglesia no es solamente mi grupo, mi movimiento, mi parroquia. No, la iglesia es el mundo católico, es la iglesia, que es lindísimo, el mundo de los sacramentos, el mundo de las comunidades, de las diversas pastorales, la pastoral, por decir así, penitenciaria, carcelaria, la pastoral de la salud, la pastoral de la ecología. Todo eso es la iglesia. No solamente mi grupito. Ir a la otra orilla es cambiar de mentalidad, es abrir la mentalidad y empezar a ver la riqueza, lo lindo, lo maravilloso, cómo el Espíritu Santo se va manifestando. ¿Qué simboliza para algunos de nosotros la otra orilla? Pudiera ser el perdón. Pasar a la otra orilla para algunos podría ser tener la capacidad de perdonar, dejar el rencor, pasar a la otra orilla, a la orilla de la reconciliación, de la misericordia. Pasar a la otra orilla para alguien puede implicar recuperar su salud física, su salud emocional. Pasar a la otra orilla para alguna persona puede implicar el obtener un trabajo, el dejar allá atrás el desempleo, la crisis económica, la crisis matrimonial, pero te tienes que subir a la barca. Te tienes que subir a la barca e ir con Jesús y confiar en el Señor y depender del Señor. Ahora, ¿qué implica? Ya no solamente pasar a la otra orilla, algo más. Llegar a la otra orilla. Llegar a la otra orilla. No te vas a quedar entre una orilla y otra, en medio. No, no, no. Vayamos a la otra orilla. Ese es el plan de Jesús. Atravesar el recorrido. Pero llegamos. ¿Qué significa? Llegar a la otra orilla significa que depende de tu confianza en el Señor,
de tu fe en el Señor, pero también de tu humildad, de tu sencillez. Depende de la voluntad que tú tengas, de la disponibilidad que tú tengas. Eso implica llegar a la otra orilla. Depende más de tu docilidad, depende más de tu docilidad que de tu conocimiento. Llegar a la otra orilla va a depender mucho más de tu humildad, de tu sencillez, que de tus seguridades. Llegar a la otra orilla va a depender más de la voluntad que tú tengas que de tus capacidades. Yo nunca voy a olvidar la primera vez que me tocó leer en una Eucaristía. Lo hice fatal. Y era en un retiro de servidores. Lo hice fatal, nunca lo voy a olvidar. Centro de las Tres Rosas, jamás lo voy a olvidar. Fue una invitación a pasar a la otra orilla. Pero gobernó mi inseguridad, mis miedos. Pero eso hace ya más de 42 años, si no mal recuerdo. ¿Cuántas veces el Señor me ha llevado a pasar de una orilla a otra? Es que ese es el camino de la fe. El camino de la fe es entender que se pasa a la otra orilla cuando tú le entregas el control de tu vida a Jesucristo. Cuando tú mueres a ti mismo, a ti misma. Cuando tu anhelo grande, maravilloso, es servir, pasar a la otra orilla. Y pasar a la otra orilla implica renunciar a nuestras seguridades, implica humildad sencilla, ya lo he dicho. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy? ¿Vas a realmente a tener esa disponibilidad, ese interés de pasar a la otra orilla? ¿De atreverte a obedecer a Jesús? ¿Te vas a atrever? ¿O te vas a quedar en orilla? Te vas a quedar ahí. Jesús no obligó a ninguna persona a subirse a la barca. No, es un acto de libertad, de profunda voluntad. El Señor te invita a amar, perdonar, servir, te invita de diferentes formas. Eso es pasar a la otra orilla. El Señor no te va a violentar, el Señor no te va a agarrar del cuello y te va a subir a la barca a la fuerza. No. Ahora yo te digo algo. Si tú quieres crecer como persona, quieres crecer en tu vida de fe, súbete a la barca. Pasa a la otra orilla. Acepta eso. Acepta esa invitación a ir a un retiro. Acepta eso de participar en ese curso, en esa formación. Acepta la propuesta que te están haciendo sobre el dirigir el grupo, el recibir esta catequesis. Acepta. Y en la orilla, Dios te va a sorprender más todavía. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te inspire este día. Recuerda que la misión nuestra es cruzar a la otra orilla con Jesús. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.